Por supuesto que mis reflexiones tendrán que ver con lo que pienso de esas lecturas y mi propia interpretación, pero me gustaría también que ustedes tengan la palabra y podamos esos planteamientos teóricos que salen de estos autores ponerles polo a tierra en una sociedad concreta como es la nuestra, y si se quiere en una experiencia de esta universidad, no solamente la de ahora sino la historia de ella. Bueno, entonces la primera alusión, la primera parte de la presentación tiene que ver con algunos autores que en torno al concepto de democracia han emitido unos conceptos, repito, que se consideran hoy clásicos. Por allá en los primeros números de la revista Foro Nacional por Colombia, en los años 90, conocimos aquí en Colombia un autor italiano, un politólogo italiano llamado Umberto Serroni. Ese autor, la gente que estudia ciencia política o quizás lo conoce, pero en nuestro medio a Serroni lo conocimos vía la revista Foro con un célebre artículo que lo tituló ¿Qué es la democracia? Y yo recuerdo que con esa lectura inaugurábamos el posgrado de participación comunitaria que hace 20 años se ejecutó en esta universidad. El profesor Serroni, refiriéndose al concepto de democracia, él dice que en términos generales, revisando la literatura del último siglo, se refería, este es un escrito de finales del siglo XX, entonces se refería al siglo XX, que uno podría rastrear tres tipos de definiciones referidas al concepto de democracia, las que él, de manera un poco general, clasifica en definiciones mínimas, medias y máximas. Y a propósito de esa clasificación o de esa tipología que hace de la noción de democracia, coloca unos ejemplos. Con respecto a la definición mínima, nos invoca una definición dada por el gran estadista inglés Winston Churchill. Ustedes la pueden leer ahí. La democracia es un régimen que tiene muchos defectos, pero tiene una gran ventaja: todos los demás sistemas políticos tienen defectos más graves. ¿Sí? Muy particular esa definición, ¿no? Está de entrada reconociendo que eso que llamamos democracia nunca ha sido perfecto, ¿sí? Ni siquiera, pues ya todos sabemos el origen de esa palabra desde hace 2500 años en la antigüedad clásica. Sin embargo, el autor reconoce que que no es un régimen perfecto, tiene una ventaja. Es que de los otros sistemas políticos que se han intentado instaurar e imponer en cualquier sociedad, por lo menos en el mundo occidental, la democracia sería la que menos defectos tiene. Entonces, eso lo dejamos y lo dice Serroni como una definición mínima de democracia. Cita otra de un señor de apellido Bray, entiendo que es un político y abogado inglés de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que nos da otra definición mínima de democracia. La democracia es el modo de contar cabezas sin romperlas. Entonces, esas son las dos alusiones a conceptos mínimos, elementales de democracia. Y lo que nos dice Umberto Serroni es que ese tipo de definiciones clásicas que han pasado en la historia sirvieron en su momento, pero que en el debate contemporáneo del tema quizás son definiciones que nos digan tal vez muy poco. Y por eso es necesario que las ciencias políticas y las ciencias sociales en general avancen a otro tipo de definiciones cada vez más complejas. Él en su texto entonces propone lo que sería una definición media, de tipo intermedia. La construye él en su texto y Serroni entonces nos dice que una definición media podría ser la que ustedes están viendo ahí. La democracia es el único régimen en el cual las leyes que debes obedecer son creadas por hombres que tú has escogido. Yo creo que ese tipo de definiciones, y no solamente la definición, sino la implementación de un régimen que se inspire en este tipo de definiciones, lo hemos tenido
mayoritariamente a lo largo del siglo XX en muchos estados, ¿no? Donde uno lo invocan desde la democracia representativa a que elijas unas personas, llámense senadores, llámense alcaldes, gobernadores, presidentes, lo que en la ciencia política se conoce como la sociedad política, la que elegimos nosotros como sociedad civil, y en tanto que son personas elegidas desde la legalidad que existe en cada estado, entonces deben ser respetadas, porque llegan ahí vía la legalidad que se tenga instaurada. E insisto, eso, que sigue siendo legal, podría ser impugnado por otro concepto clásico de la filosofía política, que es la legitimidad. ¿Sí? Yo no sé ustedes si han tenido como antecedente en este seminario los famosos temas recurrentes de la filosofía política, ¿no? Que no basta que las cosas sean legales, sino que se necesita también que tengan algún grado de legitimidad. Entonces son conceptos que van de la mano. Aquí en este caso se estaría invocando la visión desde la legalidad, ¿sí? Gente que es elegida, que acude, que se gana por una mayoría y que por lo tanto lo que ellos hacen es porque nosotros les hemos delegado para que ejerzan esas funciones. ¿Es claro entonces para la mayoría de nosotros y por supuesto para un politólogo como Cerroni que ya esa definición tampoco es, pues yo no sé si sería válida, pero ya no es suficiente, ¿cierto?, para entrar en el debate? Y entonces propone el mismo Cerroni un ejemplo de definición que él llama máxima. Entonces, la democracia es el único régimen político en el cual puedes obtener todo siempre que persuadas a los demás respetando las reglas del juego. Pues mi interpretación es que esa definición, la coloca él en términos máximos, indudablemente es un avance con respecto a la definición media, ¿no? Pero viene inspirada ahí, de todas maneras sigue partiendo de un principio de la legalidad que está establecida previamente, ¿sí? Pero ahí aparecen elementos nuevos, ¿sí? Se habla de que hay unas reglas del juego que hay que cumplir. Se citan casi siempre cuáles son las reglas del juego que tiene la democracia. Yo no sé si ustedes me podrían recordar las reglas del juego que ustedes creen que siempre deben estar presentes en el juego democrático para cualquier sociedad. ¿Algún estudiante de ciencia política o un estudiante que ya haya hecho algún curso mínimo de estos temas, de qué reglas se estarían hablando cuando hablamos de las reglas que se invocan desde el discurso de la democracia? Una, la participación, ¿sí? ¿Qué otras reglas de juego se supone que están involucradas cuando hablamos de reglas de juego de la democracia? El sufragio universal, la libre expresión. Bueno, miren las que plantea Cerroni. Una primera regla es la regla, o sea que se intenta buscar la regla del consenso. Repito, esto está escrito a comienzos de los años 90 del siglo pasado. ¿Sí? Han pasado ya 30 años, hoy inclusive se pone en discusión sobre la validez, que si el propósito es seguir buscando consensos o tal vez también más bien tenemos en cuenta los disensos que están presentes, ¿no? Pero esa es una regla clásica de la democracia, regla del consenso. Todo puede ser llevado a cabo si se obtiene el consenso del pueblo. Nada se puede hacer si no existe este consenso. Una máxima muy fuerte. Segunda regla, la regla de la competencia. Para constituir el consenso, todas las opiniones se pueden y se deben confrontar libremente entre ellas. Una de las reglas más polémicas, la regla de la mayoría. Para calcular el consenso se cuentan las cabezas sin romperlas y la mayoría hace la ley, en términos de la legalidad, ¿no? Regla de las minorías, no puede faltar, ¿no? Porque si no, entonces no estaríamos hablando de democracia.
Si no obtienes la mayoría y quedas en minoría, no quedas por fuera de la ciudad ni del contexto de la sociedad. Te puedes convertir en oposición, criticar como minoría y prepararte para una futura contienda. Entonces, cuando un partido o un grupo pierde una elección, queda en minoría, pero debe ser respetado, y la misma legalidad, el marco jurídico en que se desenvuelve esa sociedad debe garantizar su derecho a las minorías. Y aquí Cerroni, repito, de una visión europea, occidental, dice: en una próxima contienda, si tienes mejores argumentos, podrías tú aspirar a convertirte en el ganador del nuevo escenario político. Este tipo de afirmaciones suenan muy bonitas, pero la pregunta es si en contextos como los nuestros, latinoamericano, colombiano, las minorías tienen opciones reales, ¿no? Y entonces ahí ese discurso, repito, desde Occidente, donde se respetan las tradiciones políticas, entonces una cosa es pensarse a Europa o Norteamérica y otra cosa es pensarse a América Latina o pensarse aquí qué pasa con las minorías en sociedades como las nuestras, ¿no? Bueno, las reglas del control. La democracia que se apoya sobre esta constante confrontación entre mayoría y minoría es un poder controlado o al menos controlable. La regla de la legalidad y la regla de la responsabilidad. Esas son las principales reglas de las que habla este autor desde una visión eurocéntrica. Bueno, si uno en la reflexión sobre el tema de la democracia, como latinoamericano o como colombiano, se queda solamente reflexionando sobre estos discursos coherentes, que le parecen a uno válidos y con algún grado de legitimidad, yo estoy casi seguro que uno se sentiría profundamente insatisfecho porque le dirían muy poco sobre realidades concretas como la nuestra. Entonces, un segundo escenario que yo propongo, bueno, ¿cómo trascienden estos conceptos básicos de democracia pensados desde el mundo occidental? Busquemos otros autores, eso es posible, europeos que han reflexionado conociendo la realidad latinoamericana o colombiana, o gente directamente de acá, de nuestro medio. Entonces yo paso aquí un segundo momento con otros autores, ¿sí? Algunos de ellos seguramente, o la mayoría tal vez conocidos por ustedes. Entonces permítanme traer a colación al gran filósofo francés Edgar Morin, ¿sí? Bueno, sigue siendo europeo, pero Morin ha hecho muchas de sus reflexiones desde América Latina, ¿sí? Y inclusive ha venido muchas veces a este país. El profesor Morin tiene su propia forma de ver la democracia. Veámoslas y si quiere la comentamos, y si le encontramos alguna diferencia radical con respecto a las anteriores, o estaría en la misma línea de las que nos cita Humberto Cerroni. ¿Alguien podría aventurarse a comentar qué elementos nuevos encuentra en esta propuesta de definición del profesor Edgar Morin con respecto a las definiciones anteriores? Creo que el público que está aquí es casi todo de ciencias humanas, ¿no? Entonces me gustaría encontrar algo de participación de parte de ustedes para evitar un tanto la magistralidad de la conversación. ¿Hay elementos nuevos en esa definición que vale la pena rescatar con respecto a los planteamientos de Humberto Cerroni? ¿Sí? La democracia no plantea lo que plantea el señor, que no plantea la participación de todo el mundo, porque pues yo creo que él lo plantea de que la sociedad siempre, pues nunca va a ser exacta en sus decisiones y siempre se va a ir a favor, como se da actualmente en Latinoamérica, a favor no de las minorías, sino de los adinerados prácticamente. Él plantea que no se debe, la democracia no debe ser un ente participativo de periódico de voto, sino que debe ser un ente participativo donde a las minorías se le
forma, o sea, tergiversa el concepto de democracia que todos tenemos, donde todos participamos, y lo acuña un poco más a favorecer a la gente y no a que todos participen como tal. ¿Alguien sobre lo que acaba de plantear el compañero y sobre lo que está expresado ahí por Morán? Ya. No cumple con las expectativas. Bueno, yo realmente no quiero extenderme demasiado como los compañeros y quiero centrarme más en la pregunta de cuál es la diferencia entre esta definición del señor Edgar y el del otro doctor. Entonces, básicamente, pues lo que yo veo, la verdad no sé mucho pues, de este tema, por eso estoy acá, es que hay dos diferencias muy notables. Primero, que ya no dice la democracia es el régimen, sino la democracia es el sistema. Y segundo, ya no dice, el anterior señor decía que la democracia técnicamente digamos que es la ley de la mayoría. Y acá el señor dice todo lo contrario. La democracia no es la ley de la mayoría. Ajá. Un par de comentarios más, ¿sí? Por favor. Bueno, yo quería hacer una anotación respecto a la definición que da este autor, y es algo que a mí me parece muy importante resaltar en el final cuando él dice sino asegurar la protección de las minorías, que tiene una importancia vital. Yo creo que la idea colectiva que las personas se hacen cuando hablan de democracia es que la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿cierto? Pero lo que él apunta es muy sabio y me parece que esto está contemplado, bueno, no me parece, está contemplado así en la Constitución en el artículo 13, y es que dentro de una sociedad democrática se tiene que instar porque aquellos que son minoría dentro de esa sociedad sean respetados, sean tratados de la misma manera y se les garanticen los derechos como a toda la mayoría, ¿cierto?, de participar dentro de la voluntad política. Un claro ejemplo de esto fue lo que vivimos el día de antier respecto del hundimiento del proyecto de ley de referendo que restringía la adopción por padres de parejas homoparentales, y uno de los discursos es que, bien es cierto, las mayorías deben tener todo el derecho, ¿cierto?, de participar en un Estado democrático. A las minorías se les tiene que garantizar unos mínimos, se les debe dar unos mínimos, y dentro de esos mínimos, o esos mínimos, no pueden ser sometidos a consideración de la voluntad de las mayorías. Entonces es un apunte que me parece que está perfectamente reflejado en nuestra Constitución. Me permito leer el artículo 13 de la Constitución, que dice que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Es decir, esta es una garantía constitucional de un Estado democrático, que nuestra Constitución así lo ha implementado, y de tal manera se reflejó el día de antier
cuando se decidió que no se iba a someter unos mínimos fundamentales de unas personas que hacen parte de una minoría dentro de un Estado social de derecho, sino que el Estado tenía la obligación de brindarles a ellos la certeza de gozar de estos derechos. Entonces es un apunte bastante interesante que hace el doctor Edgar Morin y que nosotros lo vemos reflejado hoy en día en nuestro Estado. Bueno, ¿alguien más? Y Pienso que también es muy ingenuo pensar que digamos, este país parte de un idealismo. O sea, yo pienso que en Colombia más que nunca, y hoy más que nunca, se parte de un realismo político que se está viviendo, tanto en el Congreso como lo decía ya el compañero, tal vez de ciencias humanas o no, pero se parte de un realismo político. Usted, profesor, más adelante pues, va a tratar sobre la cultura política, y la cultura política del país no se basa en idealismo. No, tiene que hacerse la distinción, tiene que hacerse la ruptura entre idealismo y realismo. En ese sentido, la cultura política del país parte de un realismo político y es que se toman decisiones a partir de una antropología pesimista. O sea, yo pienso, y la verdad actúa a partir de ese pesimismo antropológico, de que no las situaciones se hacen a través de decisiones fuertes, de lecturas fuertes a través de la historia y que por ende se toman decisiones. Así que pues pensar que digamos este país va a actuar, al menos este país va a actuar de una forma idealista, en este momento yo creo que es muy prematuro, muy temprano una presa. Van a, tal vez más adelante, pero en ese sentido, ahorita solo se va a hablar del realismo y cada político, cada partido ya no se desarrolla a partir de coger una comunidad y decirle que lo que quiere para construir una política que no es mitigar un problema social, sino simplemente se imponen ciertas reglas, se imponen ciertos principios que van a primar sobre toda la sociedad y que van a decirle qué es lo que hay que hacer. bueno, En ese sentido, pues pienso que ya esa investigación no va a tener una fuerte incidencia en las decisiones humanas. listo. Yo había hecho la invitación de todas maneras a que el discurso que estamos viendo ahí citado de autores, digamos que son referidos como autores que tienen una autoridad epistemológica frente a lo que han planteado sobre la democracia, que lo pusiéramos con polo a tierra a la sociedad colombiana en concreto. Pero ojo, el ejercicio propuesto inicialmente era que valoráramos la definición como tal del profesor Morán. O sea, ¿qué le veíamos de nuevo con respecto a las anteriores definiciones? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, la democracia es un término polisémico, ¿no? Sí. A hoy se ha extendido tanto el concepto que prácticamente se la puede usar para hablar de todo, o de mucho, por no generalizar, ¿cierto? Se le puede ver como un medio, se le puede ver como un fin y se le puede ver como un conjunto de valores que sirven para las sociedades democráticas, ¿sí? En ese caso hay que saber deslindar muy bien cuando estamos hablando de una cosa, cuando estamos hablando de otra, cuando estamos hablando de otra, para no caer de pronto en el reduccionismo de meter todo en un mismo costal, ¿cierto? Me parece a mí que aquí se entiende la democracia no tanto como un fin, entendiendo la democracia como un fin, como aquella manifestación electoral que se da bajo ciertos periodos de tiempo, sino que se entiende más como un medio y como un instrumento primero para evitar la violencia, ¿sí? que creo yo es uno de los fines más, de los derroteros más grandes que tiene la democracia, es evitar la violencia, porque de otra forma tendríamos que solucionar los problemas a través de las confrontaciones físicas. ¿Sí? Bueno, esa me parece que es el primer rasgo que me bota esta definición. Y el segundo rasgo es como un conjunto de valores que deben regir la vida en una sociedad que se asume democrática y que deben regir la Constitución en una sociedad que se asume democrática, o un Estado de Derecho, una república, un Estado social de derecho, como quiera que se le quiera llamar. ¿Sí? No veo yo acá que este concepto caiga en el reduccionismo de ver a la democracia como práctica electorera. Esta práctica electoral me parece que lo que trata de hacer es irse al polo opuesto, ¿no? Eso es lo que la lectura que a mí me da el concepto. Sí, a ver, el profesor Morán, para los que no lo sepan, es un gran reconocido intelectual francés, filósofo, politólogo, y yo comparto algunas de las cosas que se han planteado. Ahí el profesor Morán, a diferencia de Cerroni,
sigue reivindicando fuertemente el derecho a las minorías, pero no es un derecho desde la sola formalidad y la legalidad, sino que efectivamente las minorías sean respetadas y sean tenidas en cuenta como tal, y no reducir el espacio y la democracia a un problema solamente electoral. Pero el otro concepto que está reivindicado ahí es el concepto también bastante polisémico, que es la noción del conflicto. ¿Sí? A nosotros, de manera equivocada, siempre que se nos habla de conflicto, la gente dice, no, a mí no me hable de eso, o el conflicto es una de las dificultades que tiene la sociedad. No, bienvenido el conflicto, el problema es cómo dirimimos nosotros los conflictos en una sociedad, entre comillas, que tiene unas reglas de juego definidas. Entonces, desde mi punto de vista, hay un avance en la reflexión teórica del profesor Morán. Así no nos sea suficiente para esclarecer el panorama concreto de una sociedad como la nuestra. Pero bueno, eso hace parte de la reflexión. Metámonos con autores nuestros, dos de ellos. Profesor Darío Botero, profesor que fue profesor de tiempo completo toda su vida en la Universidad Nacional de Colombia. De pronto algunos de ustedes han leído algo del profesor Darío Botero, ya recientemente fallecido. Y Estanislao Zuleta, que pienso que es un autor que no necesita presentación, y fue uno de los textos que yo le compartí a Luis Carlos para que ustedes tuvieran en cuenta para esta conversación, porque ahorita vamos a hacer alusión a este autor. Entonces, con respecto, insisto, estos dos autores son gente que ha vivido o vivió toda su vida en este territorio colombiano y reflexionaron sobre los problemas concretos de Colombia. Pues ambos filósofos, y eso advirtámoslo, su formación como filósofo pues le permite ver e interpretar el problema de la democracia desde una perspectiva. Profesor Botero, ¿qué nos dice? Nos pone ahí un punto bastante exigente, porque de entrada él advierte, si nosotros vamos a seguir hablando de democracia, ¿sí?, en términos serios y políticos, dice, es el régimen político que mayor criterio ilustrado exige del pueblo, de los sectores populares. Y los niveles de ilustración, hasta donde yo sé, tienen que ver con los procesos de formación que pasa con uno, ¿no? Desde la escuela formal, todo lo que implica el concepto de formación. Y ahí entonces ya hay un primer problema, porque si la democracia es el régimen que reclama mayor criterio ilustrado de la población, de las mayorías, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en un escenario como el nuestro, donde las grandes mayorías no tienen posibilidades reales de formarse? ¿Sí? O si no, ¿cuántos son los estudiantes que van a la escuela en Colombia? ¿Sí? En términos de población, ¿no? ¿Y cuántos son los estudiantes que tienen la oportunidad de llegar a la escuela secundaria? ¿Y cuántos son los que llegan finalmente a la educación superior? Si es por esa vía, los niveles de ilustración, en términos de Darío Botero, o de mayor capital académico o simbólico en términos de Bourdieu, entonces ahí ya tenemos una talanquera muy fuerte, porque la gran mayoría en sociedades como la nuestra tienen casi que negado de entrada sus posibilidades de formación. Entonces ese criterio ilustrado, si es una exigencia para aspirar a una auténtica democracia, ya ahí hay un problema bastante serio. Entonces yo pienso que esa reflexión del profesor Botero, si nos las coloca en esos términos, es bastante difícil aproximarla, ¿no? Pero qué curioso, el profesor Botero generó desde la Universidad Nacional movimientos muy serios, no solamente del campo filosófico, sino en la práctica política, muchos grupos sociales fuertes camino a crear proyectos alternativos, ¿no? Entonces yo no sé si esa máxima que nos propone de democracia fue un tanto exagerada desde su visión como filósofo, porque en la práctica concreta él logró sostener que sí era posible que sectores populares avanzaran en la construcción de proyectos alternativos, sin tener como condición sine qua non un criterio fuertemente ilustrado, ¿no? Bueno, sin embargo, repito, eso es la lectura que yo hago. La democracia, en cuanto se basa en hombres libres, debe luchar contra la alienación. Ahí yo creo que, no voy a decir nada muy extraño, esa es una lectura, de esa afirmación del profesor Botero, es una lectura que lo acerca mucho a los manuscritos de Carlos Marx,
¿sí? Autores como Georgi Marcus, como Karel Kozik, o sea, todos esos autores marxistas que aquí se han estudiado parcialmente, en algunos momentos más que en otros, que creemos que tienen solidez en sus planteamientos, que definitivamente advierten que es imposible soñar con un proyecto democrático si lo que mayoritariamente uno observa es que los sectores populares tengan altos niveles de alienación, ¿sí? Y eso es lo que en términos marxistas uno puede observar en sociedades como la nuestra, ¿no? El trabajo para los pocos que lo tienen es un trabajo alienado, ¿sí? Entonces no hay esos hombres libres, por lo menos en términos mayoritarios, que estarían colocando como una condición para aspirar a tener algún día un proyecto democrático, ¿no? Yo pienso que la reflexión del profesor Darío Botero en este campo, repito, referido a la democracia, nos deja, a mí particularmente me deja un sinsabor, no porque su planteamiento no sea válido, sino que es demasiado exigente. O sea, casi que nos las pone en unos términos que uno no se puede imaginar. Si esas son las condiciones necesarias para construir un proyecto auténticamente democrático, estaremos a años luz de conseguirlo, ¿no? Pero insisto, en otras lecturas, tenemos muchos libros, yo recomiendo El Derecho a la Utopía del profesor Botero, un libro bellísimo donde él termina afirmándonos que la utopía no es lo que siempre nos han enseñado de manera equivocada, que son las cosas inalcanzables. Dice todo lo contrario, las utopías son realizables, los sueños son realizables y hay que mantenerlos. Ese tipo de lecturas no es que vayan en contravía con este planteamiento, pero me parece que dan unas orientaciones un poco más placenteras que este reto que está colocado inicialmente cuando se refiere al concepto de democracia. Y metámonos con Zuleta, que fue el autor que recomendamos. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de... ¿A ustedes les enviaron el texto de Stanislao Zuleta? Y yo sospecho que ese es un autor que en cualquier escuela de ciencias humanas se debe leer seriamente. Si no es así, entonces empecemos a sospechar de qué estamos haciendo, porque Zuleta es, sin lugar a equivocarme, uno de los grandes pensadores y filósofos que ha dado este país. Y sería bastante preocupante que en las escuelas de ciencias humanas de la Universidad del Tolima no se esté leyendo a Stanislao Zuleta. Aquí lo hemos leído en varias asignaturas y en otros momentos, pero uno esperaría que hoy, cuando tenemos una facultad de ciencias humanas y arte, programas como historia, sociología, ciencia política, comunicación social, historia, se esté estudiando a quien fue considerado el gran filósofo que tuvo este país. Para no estar basándome en supuestos, quiero preguntarles de los presentes, ¿quiénes han leído los textos de Stanislao Zuleta? Muy poquitos. Eso es como cuando uno le pregunta a los estudiantes quiénes han leído 100 años de soledad y de pronto encuentra uno o dos que levantan la mano. Bueno, con todo respeto, me parece grave que a Zuleta no se le esté leyendo seriamente en esta universidad. Esa es una invitación que yo le hago. Bueno, aquí no encuentro colegas presentes, pero sí sería bueno tener en cuenta ese autor. Y si no lo hemos hecho, se los digo con toda sinceridad, estamos en deuda con ese autor. Hay que empezarlo a leer. Se murió ya hace un tiempito, pero sus escritos están ahí, referidos al campo de la filosofía, al campo de la política, al campo de la educación. Y repito, se lee muy seriamente a Stanislao Zuleta, que sepamos en todo el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué lo traigo a colación en la tarde de hoy? Porque Zuleta, en un texto que escribió ya hace muchísimo tiempo, que se llama Educación y Democracia, esta fue la primera edición que salió del texto hace unos 20 años, y después lo han seguido editando y reeditando. A ustedes se les mandó una versión digital de la corporación, de la Fundación Stanislao Zuleta. Es una fundación que preside su hijo mayor, que es un intelectual y poeta. Ahí yo recomendaba que hicieran la lectura de un capítulo en particular, ¿sí? El capítulo que está referido al tema de la democracia.
Para los que lo leyeron, entonces será la oportunidad simplemente de que recordemos algunas de las cosas centrales que están planteadas en ese capítulo. El capítulo se llama La participación democrática y su relación con la educación, ¿sí? De ese capítulo, en ese capítulo Zuleta se refiere sobre lo que él entiende por democracia. Y yo lo cojo como columna central de mi intervención porque lo comparto 100%. Y creo que los planteamientos que están expresados por Estanislao Zuleta tienen toda la vigencia del mundo y que pueden ser aplicados al contexto concreto de nuestra sociedad. Zuleta, para los que no lo sepan, en vida estuvo acompañando los procesos de diálogos con los grupos alzados en Arba. Él fue consejero para la paz o estuvo relacionado con ese tipo de actuaciones en el gobierno de Belisario Betancur, ¿sí? Estuvo en los campos guerrillero hablando con la gente sobre las posibilidades reales de cómo pensaba la guerrilla y la insurgencia colombiana un nuevo escenario político para Colombia, ¿no? Pues eso ustedes saben que se frustró. Los años 80 fueron nefastos para este país. Lo que pasó en esa década todavía no lo hemos podido superar. Zuleta también se muere a comienzos de los 90, entonces pues esa experiencia desde la vía de este autor se perdió. Pero bueno, hablemos un poco de lo que piensa Zuleta de la democracia. Y la primera afirmación que nos hace el profesor Estanislao es que la democracia, en primer lugar, implica la aceptación de un cierto grado de angustia. Y cuando él explica a qué se refiere eso, pues nos dice algo muy importante. ¿Por qué la democracia implica reconocer cierto grado de angustia? Porque ella nos pone, ¿cierto?, como pensar por sí mismo. El sistema educativo colombiano, por lo menos, creo que de eso nos enseña muy poco. Nosotros preferimos que nos digan qué hay que hacer, preferimos que nos estén enseñando un camino todo el tiempo, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Zuleta dice, si vamos a conjugarlo en términos de democracia, lo primero que tenemos que reconocer que debemos pensar por nosotros mismos. Y ese pensar por uno mismo implica un cierto grado de angustia. Esa es la primera reflexión que hace Zuleta, y después, si ustedes quieren dar sus opiniones al respecto, bienvenida. Segunda condición para conjugarse en el discurso de la democracia: si la democracia es frágil, su fragilidad procede de que es difícil aceptar el grado de angustia o relacionado con lo anterior, que significa pensar por sí mismo, decidir por sí mismo y reconocer el conflicto. O sea, cuando uno adquiere esa madurez para hacer ese tipo de reflexión, ¿no?, pensar por nosotros mismos y tomar decisiones, pero la tomamos sobre la base de reconocemos que estamos involucrados en un conflicto. Y bueno, la sociedad colombiana es el mejor ejemplo de unas sociedades con mayores niveles de conflicto de todo tipo. Ser ciudadano colombiano implica entonces estar inmerso en esa dinámica. Y después aparece una tercera afirmación sobre la democracia. La democracia es modestia. En un sentido, la democracia es modestia, disposición a cambiar, disposición a la reflexión autocrítica, disposición a oír al otro seriamente. Eso fue una de las mejores enseñanzas que nos dejó Zuleta. Lamentablemente, creo que Zuleta tiene muy pocos discípulos en Colombia, ¿sí? Porque eso, que es una invitación muy seria, ¿por qué se ha caracterizado, entre otras, la sociedad colombiana en los últimos años? O sea, por los terribles grados de intolerancia, ¿no? Aquí, ¿cómo se resuelven la mayoría de los conflictos en este país? No es precisamente por la vía del diálogo ni de la discusión, sino todo lo contrario, ¿no? En este país se mata por cualquier cosa, porque me miraste mal, porque no me cayó bien, porque piensas diferente a mí. Y es la desaparición física, ¿sí? Porque a la gente no se le ve como un contradictor, sino como un enemigo. Y eso sigue siendo candente en este país. O ustedes, cuando tienen sus diferencias de pensamiento con sus propios compañeros de estudios, aquí en esta misma universidad, los grupos que pensamos de manera diferencial, ¿cuál es el tratamiento que nos damos?
cómo es que dialogamos. No es precisamente en términos de lo que Zuleta nos está proponiendo. Por eso es que yo siempre he reivindicado a este autor. Alguna vez propusimos que qué bueno sería que las lecturas inaugurales de muchos cursos que se hacen a diario en las universidades públicas arrancaran con alguno de los escritos de Zuleta. Hay uno que es muy famoso, El elogio a la dificultad. Es un texto clásico de Zuleta que yo creo que cualquier estudiante universitario debería haber leído. Insisto, si no lo han hecho, están en deuda con el pensamiento colombiano. Zuleta sigue diciendo, a propósito de la democracia, invoca algo que a mucha gente no le gusta cuando se habla del respeto. Y Zuleta inmediatamente advierte qué entiende él por respeto para que no haya lugar a dudas. Respeto significa, en cambio, tomar en serio el pensamiento del otro. Discernir, debatir con él sin agredirlo, sin violentarlo, sin ofenderlo, sin intimidarlo, sin desacreditar su punto de vista, sin aprovechar los errores que cometa, ahí queda un problema de digitación, ni a los malos ejemplos que presente. Tratar de saber qué grado de verdad tiene. En el debate seriamente llevado no hay perdedores. Y dice algo muy hermoso que a mí siempre se me quedó, ¿no? Cuando uno hace un debate, nunca habrá perdedores, porque si el equivocado soy yo, me demostraron que yo estaba equivocado y ese día gané, ¿sí? Entonces ahí en ese debate, por el respeto nunca habrá perdedores, sino todos seremos ganadores. Eso suena muy romántico, pero es así en términos de la propuesta de Zuleta. La democracia es entonces maduración, superación de nuestros orígenes. Lo decía un compañero hace un ratico, no es que seamos, tú dijiste algo bastante polémico, que éramos, pero ¿qué fue la afirmación que utilizaste? Que los seres humanos éramos malos por naturaleza. Sí, más que malo, sí, pero más que malo es que lo que se está reconocido de la antropología es que hay un nivel de violencia casi por naturaleza en las sociedades humanas, por los niveles de complejización que tienen las sociedades, ¿no? Hay todo un debate sobre eso, pero no es que seamos ni malos ni violentos por naturaleza, sino que la condición de las sociedades humanas es compleja. O sea, vivir en comunidad no es nada fácil. Entonces, los mayores desarrollos que hemos tenido a lo largo de la historia universal han demostrado que no es fácil, no es fácil vivir en convivencia pacífica como tal, ¿no? Tal vez a eso es que tú hacías alusión. Bueno, y entonces, pero Zuleta dice lo que se necesita sí es ser maduros intelectualmente y políticamente para poder afrontar con toda la crudeza del caso, no importa el nivel de discusión que tengamos, ¿no? Entonces, si se quiere, es una invitación un tanto en términos ideales, pero no olvidemos, repito, es una reflexión hecha desde la filosofía, pero desde una filosofía también profundamente realista, anclada en un hombre que conoció la realidad colombiana. Zuleta fue profesor universitario de universidades públicas, ¿sí? Todo el tiempo su reflexión, entonces, basado en compromisos reales. Bueno, perdón, porque vamos a pasar a un segundo momento. Entonces, esta primera parte de la conversación o de lo que estoy comentando, así sea de manera un poco desordenada, era decirles que cuando uno quiere reflexionar sobre el tema de la democracia, va a encontrar siempre inmensas posibilidades en términos literarios. O sea, ahí vamos a encontrar autores, pero muchísimos autores, ¿no? Yo solamente puse ejemplo de 4 o 5 autores, pero hay grandes teóricos de la ciencia política. Yo hubiera podido traer aquí lecturas de Norberto Bobbio, de Giovanni Sartori, ¿sí? De otros grandes filósofos contemporáneos. Son muchísimos los teóricos que, mucho más contemporáneo, Chantal Mouffe, o tenemos Ernesto Laclau. Bueno, hay cantidades de autores que son reconocidos en el área de las ciencias políticas y que nos están invitando a hablar de la democracia. Esa discusión o esas angustias en términos de Zuleta que siempre hemos tenido en torno a la democracia son válidas. Para el caso concreto colombiano, hace 20 años, permítame hablar un poco de lo que ustedes son muy jóvenes, hace 20 años algunos estaban en proyecto o eran muy niños todavía.
Pero los colombianos que veníamos de esa década de los 80 tan terribles, cuando se promulga la nueva Constitución del 91, hay un ambiente de un tanto de regocijo, de esperanza, si se quiere, y entonces aparecen muchos escritos desde las ciencias políticas y las ciencias sociales en general, la Universidad Nacional con su revista Análisis Político, la Foro Nacional por Colombia, y casi todas las grandes universidades tuvieron reflexiones en términos al problema de la democracia. Pero la pregunta era, ¿qué hacer frente a las incertidumbres que tiene el mundo de hoy frente a la democracia? Esa pregunta se hizo hace 20 años. Hoy nuevamente nos la estamos haciendo. Y es válido que los ciudadanos colombianos nos las hagamos, porque una cosa es lo que quedó escrito en ese texto constitucional del 91. Acabamos de cumplir 25 años de su promulgación y la pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado este país para bien, ¿no? Muy poco, ¿cierto? Seguramente desde el derecho pues se tenga otra perspectiva, pero uno de una mirada un tanto más realista desde las ciencias sociales dirá que Colombia sigue siendo una sociedad bastante caótica, ¿no? Donde los niveles de problemas sociales, económicos y políticos están a la luz del día. Entonces la pregunta por la democracia sigue siendo la misma. Y ya no solamente es el fenómeno a nivel local, sino a nivel latinoamericano y mundial, con lo que está pasando. Crece más las incertidumbres sobre la vigencia y la pertinencia de seguir invocando a la democracia como la única alternativa posible. Y algunos autores radicalmente han llegado a proponer que ya dejemos a eso a un lado y que intentemos construir otro proyecto político. Y la pregunta que se le hace a esos autores, entonces, si no es por el lado de la democracia y su redefinición, entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Sí? No lo hay todavía, aunque hay teóricamente autores que están proponiendo cosas más radicales, pero mayoritariamente lo que uno percibe es que la gente que se ha dedicado a reflexionar sobre estos temas están proponiendo algunas alternativas, pero son muchísimas y son muy complejas y difícilmente pues uno ahí puede tomar partido por una u otra, pero yo, como César Fonseca en particular, hoy les voy a hacer una invitación a que compartamos la mirada y la propuesta de un autor, paradójicamente de origen europeo, pero reflexionando desde América Latina. Y me refiero a Boaventura de Sousa. Sabemos que Boaventura es un profesor universitario de origen portugués, es profesor de universidades norteamericanas, pero se la pasa en América Latina. Y en Colombia estuvo en la Feria del Libro en Bogotá. Entonces la primera invitación que les hago para que me desmientan o no sobre lo que les voy a compartir sobre este autor. Estuve en la Feria del Libro el 1 de mayo y pronunció una conferencia que se llama Democracia en tiempos inciertos. Ya se consigue en YouTube. Ahí Boaventura, que acababa de presentar un día antes su último libro referido a la democracia, nos hace una propuesta. Yo, como lo vengo leyendo a ese autor por mis intereses académicos desde hace un tiempo, sé que es un autor que viene hablando del tema de la democracia de hace por lo menos 20 años. Y Boaventura, en febrero de este año, en Editorial Arcal en Madrid, también acababa de promover un libro nuevo que se llama La difícil democracia. Ahí puse la referencia para acordarme y decirles que también se consigue en internet. Se hizo un coloquio con 4 intelectuales más donde él presentó el libro. Entonces hay 2 cosas recientes que quiero, si les entusiasma la propuesta que hace el autor, que la busquen en internet en su rato libre este fin de semana o más tarde, si les parece. Entonces la conferencia que dictó el 1 de mayo en Bogotá y el coloquio que hubo en Madrid en febrero del 2007. Porque este autor lo podemos proponer como una perspectiva de las tantas que hay. El autor ha reflexionado sobre la democracia hoy en el mundo y reflexiona sobre las democracias en concreto en América Latina, pero también las de Europa.
Y él tiene una tesis fuerte, que están resumidas ahí, en lo que él llama las 7 amenazas que tiene el discurso sobre la democracia hoy en el mundo. Reconfiguración del Estado. Cuando habla de la reconfiguración del Estado, Boaventura nos está recordando que hoy, a nombre del Estado, ¿sí?, hoy hay un privilegio nuevamente por lo privado. Todo lo que eran, el discurso de lo público hoy tiende a la privatización. Y eso se ve en América Latina, en Colombia y en Europa. O sea, todo el discurso de lo público que reivindica el Estado Nacional, desde la democracia, hoy se está reconfigurando, y lo que ustedes ven es que todo lo que antes era responsabilidad del Estado, hoy se ha privatizado, ¿sí? Y eso es una verdad de apuño. 2. La crisis de la democracia. A esa le dedicó entonces el resto de la conferencia que los estoy invitando a escuchar. A esa yo me referiré ahora en un segundo momento. La destrucción de la naturaleza. Y para nadie es ningún secreto que nosotros, los seres humanos, que nos hemos creído los seres, entre comillas, más inteligentes de los seres vivos que están actualmente en el planeta, nos hemos encargado sistemáticamente en los últimos siglos de acabar con gran parte de nuestro planeta. Y el daño que se le ha hecho al planeta en muchas cosas es irreversible. Y no necesita uno ser un especialista para darse cuenta que la naturaleza ya nos empezó a pasar factura de cobro por todas las cagaditas que le hemos hecho, ¿sí? Todo eso del calentamiento global y todas las cosas que están pasando hoy son el reflejo y los ejemplos más notorios de eso. Y sin embargo, hoy Boaventura advierte que los principales destructores de la naturaleza, que son las grandes multinacionales y las grandes compañías, son los que están ahorita de aladid en las campañas de preservación del medio ambiente, ¿no? Qué ironía, los que han contribuido a tirarse el medio ambiente son los que ahorita aparecen como sus defensores. Entonces él dice que eso está jugando hoy en la crisis de la democracia. La devaluación del trabajo. En todo el mundo, en Europa, en América Latina, en Colombia, las condiciones laborales son cada vez más, con mayores niveles de dificultad para la gente, ¿no? No es nada esperanzador el panorama en términos laborales. Yo no los quiero desencantar a ustedes como jóvenes, pero deben ser conscientes de eso, ¿no? Que las posibilidades laborales están cada vez más complicadas en todas partes, y lo que hay es una precarización del trabajo, ¿no?, como tal. 5. La mercantilización del conocimiento. Y ahí se refiere y pone ejemplos concretos desde la universidad, ¿sí?, porque él ha sido profesor universitario, ¿no? Entonces, las universidades en el mundo hoy, algunas están dedicadas a producir conocimiento, entre comillas, pero conocimiento ¿para quién? Es la pregunta, ¿no? Ese conocimiento que producen, por ejemplo, la universidad privada, con esa racionalidad, ¿a quién le sirve esa producción del conocimiento? Y en las públicas uno también ha visto, después de la promulgación del decreto 1279, que es el que regula las condiciones laborales de los profesores, uno se da cuenta que un gran sector del profesorado universitario hoy, muy formado, con título de magíster y de doctor, y un sector mayoritario preocupado por producir artículos que sean publicados en revistas indexadas para que le genere unos mejores ingresos. Hay colegas que se molestan cuando uno advierte esto. No es que eso no sea válido, tener la preocupación por unos mejores ingresos, pero la pregunta es si esa es la razón de ser del profesor universitario, producir conocimiento para mejorar sus ingresos, y más en una universidad pública, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos algunos. Bueno, y sobre la mercantilización, pues hay también otros ejemplos. 6, un punto bastante fuerte conceptualmente, la recolonización y la reconceptualización de las diferencias. Toda esa discusión que hay en términos de cuál es el tratamiento que se le da a las minorías, el problema de las relaciones de género, mal entendido en este país. En estos últimos días hemos tenido que soportar la ignorancia de nuestros políticos sobre el tema de las relaciones de género,
y pues a uno le parece muy vergonzoso el nivel de esa discusión, ¿no? En un país cuando eso es un tema que hay que manejarlo con altura intelectual. Sin embargo, los políticos de ese país de eso entienden muy poco. Eso es todo un debate a nivel mundial. El problema es la discusión del respeto a la diferencia. No se lo inventó nadie ayer, eso es una discusión vieja ya. Sin embargo, aquí en Colombia todavía eso no trasciende mucho. Y según Boaventura, eso hace parte de la crisis por la que actualmente tiene la democracia hoy en el mundo. Y el séptimo punto es algo que es demasiado evidente, que es la criminalización de la protesta social. Y pues ahí sí, en eso las sociedades latinoamericanas y particularmente la nuestra tiene demasiados ejemplos, ¿no?, de cómo se criminaliza la protesta social. Aquí eso ha sido un fenómeno por lo menos los últimos 50 años. Y yo creo que algunos que están aquí presentes lo han podido sufrir en carne propia. Bueno, el autor, frente a ese panorama, y con eso yo voy concretando cosas de esta parte, entonces se sigue hablando de la crisis de la democracia, ¿sí? Y como todo el mundo reconoce que hay una profunda crisis a nivel mundial, entonces si lo que hay es una gran crisis a nivel mundial, él nos invita a que comprendamos teóricamente cuál es el nivel de esa crisis a nivel mundial de la democracia. O sea, que hagamos un gran diagnóstico de por qué la democracia, la más reciente, la del siglo XX, por qué ha fracasado. E invita a hacer esa reflexión para poder buscar, si es que las hay, él cree que sí, y algunos creemos con él que sí, buscar alternativas para el siglo XXI que estamos viviendo. Ya estamos embarcados está culminando casi la segunda década del siglo XXI. Algunos no se han dado cuenta, algunos parece que vivieran en el siglo XX todavía. Entonces, el profesor Boaventura propone una cosa pensando en la reinvención de la democracia. O sea, él, si se quiere, un poco tradicionalista, no es radical para llegar a proponer como algunos que dicen que no hay que seguir insistiendo en la democracia, que ese es un proyecto occidental que fracasó y que lo mejor sería empezar a pensar en otra opción. No, él sigue creyendo en esencia en la democracia occidental y por eso lo que propone es su reinvención. Pero la reinvención parte por reconocer en qué anda el debate hoy. Entonces quiero proponer estas dos cosas que están en sus planteamientos de sus textos. El problema de ¿cuál es el balance que hace él? Él dice, en el siglo XX, lo dice de manera muy general, hubo dos grandes proyectos políticos. La gran revolución auspiciada por quienes creían en el socialismo, ¿cierto? Y la democracia burguesa vía capitalismo, que creía que se alcanzaba una sociedad más democrática vía al reformismo. Entonces pone esos dos grandes paradigmas, ¿no? El reformismo liberal, que cree que invocando ese modelo económico la democracia es factible, que vaya vía reformas electorales transformándose, y así es el que algunos creen que es la única alternativa válida, discutible, pero es una alternativa, y los que creyeron que el proceso era vía proceso revolucionario camino al socialismo. El siglo XX inauguró con una propuesta radical. Estamos cumpliendo los 100 años de la Revolución Rusa, ¿sí? Un centenario de esa revolución, pero fue un proyecto que también fracasó, ¿sí? Y sabemos todos los que hemos estudiado los proyectos sociales que la mayoría de las revoluciones del siglo XX que tuvieron ese pensamiento camino al socialismo, de una u otra forma fracasaron, o por lo menos quedaron en el intento algunas de ellas, ¿sí? Con todas las explicaciones que queramos darle. Pero el modelo alternativo, entre comillas, el modelo liberal de alternativo no ha tenido nada, ¿sí? Se la jugaron con la carta neoliberal de finales del siglo XX y eso también fue un fiasco para la sociedad occidental. Entonces Boaventura dice, si entraron en crisis los dos proyectos, ¿cuál sería la alternativa? ¿O cuál sería una alternativa? Y él está proponiendo que como no pueden ser descartados ninguna de las dos opciones tan abruptamente porque tiene su defensa, entonces se está planteando
Él en términos reales dice que la posibilidad de hacer una valoración de los dos proyectos. Y aparece una frase que ojalá no sea estimada como una frase de cajón. Él dice, la alternativa ¿cuál sería? O democratizamos la revolución, la pensamos de otra manera, o sea, ¿cómo replanteamos el horizonte camino al socialismo? O revolucionamos la democracia vía modelo liberal occidental. Entonces ahí deja esa frase, la desarrolla en un texto nuevo que yo tampoco puedo de manera irresponsable venir a hablar de él aquí cuando ese texto tampoco lo he leído, apenas fue presentado hace 8 días, habrá que leerlo, pero la tesis que desarrolla es que la alternativa es democratizar la revolución y revolucionar la democracia. Y es un texto grande que me imagino que tendrá lo suficientemente argumento para eso. El autor nos está diciendo, ojo, ¿qué es lo último que nos están pregonando desde la sociedad occidental? Ustedes han escuchado hablar el cuento de la posdemocracia y de la posverdad. ¿Sí? Ahora todo el mundo nos está hablando de la posverdad y él dice, ojo con todos los pos. Porque los pos, ¿se acuerda cuando se nos habló de la posmodernidad y se nos sigue hablando, era como una gran posibilidad que tenía la sociedad occidental frente al, entre comillas, fracaso del proyecto moderno? Entonces el profesor Boaventura, eso sí lo explica en detalle, nos está planteando cosas como esta, que a nombre de la tal posverdad, lo que se nos están diciendo son las grandes mentiras. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es eso? La posverdad, desde la ciencia política, dice Boaventura, lo que pone a circular es un discurso falso, pero circula también utilizando la industria de la publicidad que está desarrollada a grado sumo, y ponen a circular cosas que quieren que nosotros creamos, la sociedad civil. Inclusive puso el ejemplo de lo que pasó con Colombia a raíz de la consulta del año pasado sobre la aprobación o no del plebiscito sobre los diálogos con la FARC, ¿cierto? Entonces él dice, en Colombia después reconocieron los que ganaron que habían dicho mentira y se la hicieron creer a la gente, y la gente comió ese cuento. Y entonces él está diciendo que desde el discurso neoliberal y ese capitalismo que ha entrado en crisis, la carta que se están jugando ahorita es hablar de la posverdad, o sea, cosas dichas que quieren que la gente las crea. Son grandes mentiras, pero las ponen a circular, y Boaventura dice, después que eso ha cogido vuelo, así después usted pida rectificación o alguien salga a decir que eso fue mentira, ya las supuestas aclaraciones o la gente que se retracta de lo dicho no lo hace con el mismo nivel la publicidad, entonces queda en el imaginario de la gente que lo que se dijo es cierto. Y así dice Boaventura, se están ganando las elecciones en muchas partes del mundo, ¿no? Y pone el ejemplo de lo que pasó con Estados Unidos y la elección de Trump. Entonces nos invita a que miremos a la posverdad como la mentira más grande que tiene el siglo XXI, porque se maneja una lógica se pasa de la lógica de la convicción a la lógica de la persuasión. Se manejan las emociones, o sea, porque a la gente le hacen escuchar cosas que la gente supuestamente quiere escuchar, y la gente se identifica entonces con ellas, ¿sí? Y se produce, dice Boaventura, de manera masiva la falsa conciencia, que ya estaba advertido por Marx en el siglo XIX, y lo peligroso que era promover una falsa conciencia en las sociedades como la nuestra. Eso ha creado entonces una incertidumbre cada vez más grande, que nos pone a pensar a todos los ciudadanos del mundo si vale la pena seguir apostando por el discurso de la democracia. Yo, en esta primera parte de mi intervención, dejaría ahí, y no sé si hay preguntas al respecto.
silencio le parece a uno sospechoso o preocupante, no sé cómo llamarlo. Se plantea que en Estados Unidos la elección de Trump fue prácticamente una manipulación de información. Esa es la tesis de Boaventura. Entonces, pues yo creo que Boaventura está equivocado, porque al menos en la elección de Trump, todo el tiempo los medios estuvieron hablando mal de Trump, todo el tiempo se estuvo diciendo la verdad de alguna manera, porque pues tampoco se puede plantear que él es una buena persona y que su fortuna no es fruto de heredarlo, pero los medios fallaron en que hablaron tanto de Trump que se olvidaron de Hillary Clinton. Se olvidaron de que Hillary Clinton auspició la invasión de Estados Unidos allá. Se olvidaron de que Hillary Clinton ella conspiraba con los otros entes de seguridad de Estados Unidos para mandar drones bomba a líderes sociales. Se olvidaron de que Hillary Clinton habló con entes de seguridad de Estados Unidos para invadir la embajada de Ecuador en Estados Unidos y para invadir inclusive entrar a Ecuador para sacar a Julian Assange, porque Julian Assange es el que tiene prácticamente actualmente caído a Estados Unidos. Entonces, pues, tanta manipulación que hicieron contra Trump realmente fue innecesaria. Realmente, aunque fue la verdad, la gente no sirvió para nada porque la gente quería era Hillary Clinton. Yo creo que los medios se equivocaron y creo que tanta tergiversación, o más bien tanta echarse para un lado del hombre, hizo olvidar la realidad que realmente se vivía del otro lado. Yo creo que Buenaventura no ve esa parte realmente, y creo que se pone de un lado más republicano, si no estoy mal, de acuerdo a la situación estadounidense. A ver, se siguen escuchando opiniones al respecto. Bueno, no sé, el compañero está planteando que los medios norteamericanos no entendieron la dinámica electoral y que se dedicaron a apoyar a Clinton. Esa es una visión también. A lo que se refiere Boaventura es que el discurso de Trump sí caló en la mayoría del pueblo norteamericano y por eso terminaron votando por él. ¿Sí? O sea, Trump, ¿qué propuso? ¿Qué decía? Que el obrero norteamericano se había quedado sin trabajo porque los que tenían trabajo eran los migrantes. ¿Sí? Entonces a eso es que se refiere Boaventura, ¿no? Cosas como esa, y entonces se pone a pelear el obrero blanco norteamericano creyendo que su enemigo de clase es el obrero migrante, cuando uno sabe que es otra cosa, ¿no? Los resultados de la política norteamericana
y ahí no se salvan ni el Partido Demócrata ni el Republicano, ¿no? El manejo de la economía norteamericana no es que haya sido el mejor modelo para proponer. Entonces, sin embargo, caló un discurso que agenciaron otros medios. No crean que era que los medios estaban todos a favor de Clinton, no. El discurso de Trump caló no solamente porque él fuera un gran socio capitalista, sino que tuvo mucha gente a su favor, pues tan así fue que terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Boaventura lo que está diciendo es que a nombre de la democracia hoy se están diciendo las cosas más absurdas y las mentiras más grandes, pero el grave problema es que la gente las está creyendo como tal, como ciertas, ¿no? No hay posibilidades de discusión. Cuando sale a la luz pública un comentario fuerte sobre algo, el ejemplo de lo que pasó con el bombardeo a Siria, ¿cuál fue la impresión del último bombardeo a las bases esas? Terminaron aplaudiendo a Trump la mayoría de las potencias mundiales porque supuestamente estaba combatiendo a quienes habían dejado caer gases, armas biológicas. Y después sabemos que las tales armas biológicas no partieron de la base que fue bombardeada, sino que fueron gestadas inclusive por los mismos norteamericanos. Pero ¿qué quedó en el imaginario de la gente? En el de ustedes inclusive, que son estudiantes de las ciencias humanas, ¿sí? Muchos estuvieron complacientes con la acción de Trump porque supuestamente había atacado a esa gente que había regado armas químicas. Y la gente se creyó el cuento de quién eran los que habían. ¿Qué pasó con la última guerra a Irak? ¿Cuál fue la justificación en la segunda guerra del Golfo? Que iban a buscar las armas químicas que tenían los iraquíes y esas armas químicas nunca aparecieron. Y sin embargo, esa sociedad iraquí hoy está peor que como estaba hace 15, 20 años. ¿La realidad cuál era? Que allá en suelo iraquí están gran parte de los pozos petroleros más ricos que tiene. Y como lo dijo la ministra, una de las ministras norteamericanas, lamentablemente Dios puso el petróleo a quienes no lo necesitan. Nosotros sí lo necesitamos. Así de descarado es el discurso formal de los gringos, así lo dice ella en una entrevista, ¿no? Ellos, los iraquíes, no necesitan el petróleo, pero nosotros sí. Y entonces, ¿qué hubo detrás de esa segunda invasión al pueblo iraquí? La disputa por el petróleo. Y sin embargo, era el ejército liberador de Estados Unidos que iba a liberar a la sociedad iraquí de ese monstruo que era Saddam Hussein. A eso es que se refiere Boaventura cuando habla de la tal posverdad. Bueno, la otra parte que a mí me había Luis Carlos sugerido para conversar con ustedes es el cuento de lo que puede ser entendido por cultura democrática y cultura política. Ese es un tema todavía, o mejor, igual de complejo al tema de la democracia. Yo les mandé un texto del profesor Fabio López de la Roche, ¿sí? Como para que ustedes se empaparan un poco de, yo no sé qué tantos de ustedes leyeron ese texto de Fabio López sobre el tema de la cultura política. Es un tema igual de denso al tema de la democracia, pero tiene un agravante, es que sobre él no se ha escrito ni se ha leído tanto como sí sobre el tema de la democracia, ¿no? Sobre lecturas sobre democracia hay muchas, pero sobre la cultura política no es tan, la literatura no es tan abundante. Sin embargo, para el contexto colombiano, Fabio López de la Rocha, ese ha sido uno de los autores que más ha leído sobre el tema de la cultura política. Pero insisto, entender la noción de cultura política o de cultura democrática pasa inicialmente por la noción de democracia con la cual nosotros estemos invocando. Decía el compañero al comienzo de la charla, es que ese tema de la cultura política lo estudia la gente de ciencia política porque eso hace parte, digamos, de sus intereses académicos. Pero la pregunta es si la necesidad no es que cualquiera de nosotros tengamos alguna claridad cuando nos referimos a la necesidad de una cultura política, porque todos decimos, cuando invocamos pasa lo mismo. Aquí vamos en ¿qué concepto de política es la que vamos a invocar? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a la política?
¿sí? Si hay mucha gente ingenua que sigue creyendo que la política es algo en lo cual no nos debemos meter. Y ustedes escuchan, hay gente que dice, yo mejor no me meto en política, yo soy apolítico. O sea, son de las cosas más desconcertantes que uno puede escuchar, pero así se escucha. O sea, el concepto de política se ha empobrecido a tal grado que mucha gente prefiere que no se le hable de ella. Entonces, si no está claro una noción de política de manera conceptual, ¿a qué concepto de cultura política o cultura democrática los podemos invitar a ustedes? Entonces, yo los invitaría con todo respeto, primero a que hay que hacer una lectura muy juiciosa sobre el tema de la política y la lectura que se hace a nombre de esa noción de cultura política, porque lo primero que nos advierte el profesor Fabio López es el nivel de complejidad que tiene el tema y la posible mala utilización que se haga de ella. Ahí sí, con todo respeto les digo, sí, me gustaría saber si la lectura fue hecha para que pudiéramos conversar sobre ella en el poco tiempo que nos quede de esta reflexión, porque sería más para que estableciéramos un conversatorio o la posibilidad de responder algunas preguntas desde mi perspectiva de a qué nos estamos refiriendo hoy, a qué le debemos llamar cultura política o una cultura democrática, que son dos cosas. Y si hay estudiantes de ciencia política, inclusive me parece que deberían tener la iniciativa de proponer una discusión al respecto, porque entiendo que aquí hay estudiantes de diversas carreras, ¿no? Pero la gente de ciencia política, este tema lo tiene que estar estudiando con toda la seriedad del caso. La facultad inauguró un seminario el año pasado trayendo justamente a Fabio López y a otro profesor, no recuerdo ahorita, tal vez Santiago Castro también estuvo en este auditorio hablando sobre la imperiosa necesidad que tiene la universidad de que se hable de una cultura política. Me gustaría escucharlos a ustedes si tienen inquietudes al respecto, porque primero no soy un especialista en el tema de cultura política, pero sí es la posibilidad de compartir o no las reflexiones que están planteadas por algunos de los autores. Y ese fue un segundo texto que se les envió a ustedes sobre la posibilidad de la lectura. Luis Carlos me dio buenas referencias de que ustedes leían los textos, y entonces podríamos establecer una conversación antes de que se vayan o con los que se quieran quedar para que retomemos esa discusión. O sea, el debate de fondo que está presente aquí es lo que se llama los temas recurrentes de la filosofía política, que hay que tenerlos presentes para poder establecer una conversación y más para estudiantes que se están capacitando en un problema tan crucial como es el tema de los derechos humanos. Sí, conversemos sobre eso porque es la posibilidad de... Bueno, mientras se van animando, yo sí quiero conversar varias cosas sobre cultura política, porque precisamente pues hace unos meses vengo estudiando el tema y pues, digamos que entre más estudia el tema, más se sorprende uno, porque encuentra uno una relación íntima entre los males de la democracia, con los cuales todos nos quejamos, ¿cierto? Que hay una baja participación, que la participación que se hace es una participación que no es democrática, pero sobre todo en esos procesos democráticos lo que encontramos nosotros cada vez no es esa idea del telos aristotélica, ¿cierto?, de la política clásica de buscar el bien común en términos de comunidad como el máximo bien de la sociedad, sino que es todo el contrario. Con la idea de democracia que venimos trabajando, parece que cada vez que hay unas movilizaciones por la democracia, parece que hubiera mayores rupturas del tejido social y de la comunidad. Y eso es sumamente extraño, porque se supone que lo que hace la democracia precisamente, ¿sí?,
en ese sentido de la filosofía política clásica, es la construcción de bienes colectivos para todos. Esa es la idea de lo público. Pero cuando uno mira la universidad o cualquier institución pública o cualquier bien público, lo que vemos es que en nombre de la democracia cada vez hay una privatización mayor de los bienes públicos, para los intereses privados, por supuesto. Entonces, cuando nos planteamos ese tema, yo lo que me he encontrado, en lo que vengo estudiando y escribiendo, es que nosotros venimos trabajando con una serie de conceptos que se nos han venido construyendo, sobre todo a partir de la modernidad, que son conceptos totalmente inherentes al desarrollo de la sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista aparece totalmente opuesta a esos fines de la filosofía política clásica, a la idea de comunidad. La idea de sujeto político que nos vende la modernidad no es un sujeto político, es un objeto político. Y la política, tal cual ustedes la viven cotidianamente, se convierte entonces en un instrumento de mercado. Cuando decimos un instrumento de mercado, quiere decir que la política, la participación política y todos los bienes de la democracia, pues simplemente pueden entrar al sistema de circulación de mercancías. Entonces Marx decía que las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio. ¿Sí recuerdan eso los que han leído Marx? Eso. Pero Marx descubría algo que es muy importante, está en los manuscritos y está por ahí en el libro, en el 10-11 del Capital. Y él decía que su verdadero descubrimiento no era precisamente el valor de uso ni el valor de cambio. Entonces cuando uno lee eso en Marx, uno queda sumamente perdido, dice: este man está loco, porque ya entendí el valor de uso y ya entendí el valor de cambio. El valor de cambio se realiza en el proceso de circulación de las mercancías. Y Marx dice: lo que yo realmente descubrí, porque eso ya lo había dicho Hegel y otros, yo descubrí fue el valor abstracto del trabajo. Y cuando Marx dice eso, lo que está diciendo es que descubrió que el trabajo hace parte de la actividad vital del ser humano, que el trabajo es lo que hace al ser humano humano como tal. Cogiendo esos mismos elementos de Marx, y uno los lleva aplicados al análisis de la política y de la democracia, lo que uno encuentra es que en la democracia moderna, a ese ser humano de la filosofía política clásica, se le enajenó la política, la capacidad de ser un sujeto político. Entonces tenemos democracias, como dice bien Boaventura de Sousa, una democracia sin ciudadanos. ¿Y es posible una democracia sin ciudadanos? En teoría no, pero eso es lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente. Las contiendas electorales actuales, todas, incluidas las de las universidades, son contiendas que se mueven en el marco del mercado. Muchos de los cargos públicos se mueven en el marco del mercado. ¿Quién tiene mayor capital? Ustedes han escuchado las últimas elecciones a presidente, ¿cierto? Que Ovedré fue el que financió a Uribe, pero que también fue el que financió a Santos, pero también financian todos los últimos gobiernos de América Latina. Es decir, que el que tiene plata es el que puede comprar o vender el favor democrático. Y cuando uno mira esa reflexión, a lo que llegamos, es un tema sumamente preocupante, porque empezamos a, yo le llamo, es el fetichismo de la democracia. O sea, eso que vemos no es la democracia, no es la idea aristotélica clásica, es una democracia que como reflejo muestra todo lo contrario. Pero si ustedes miran la participación política, esa participación política que fortalece la democracia también es una participación sin sujeto, es una participación enajenada y alienada de lo político como poder político. Y empezamos a mirar cada uno de los temas y de estos conceptos propios de la ciencia política y de otras ciencias humanas, y lo que encontramos es que estos conceptos no están respondiendo, que los conceptos que nosotros mismos tenemos
para definir lo que es la democracia y todos sus conceptos alternos o constitutivos, son precisamente conceptos que lo que hacen alimentar precisamente es toda la idea de una democracia de mercado. Y eso es lo que estamos enseñando en nuestras escuelas, y a mí me late que en muchas de nuestras aulas con ustedes, ¿sí? O sea, estamos graves, porque estamos enseñando todo lo contrario de lo que no debemos enseñar. Entonces estamos diciendo en los colegios, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, con el proyecto de modernidad le dimos a la escuela la función de formar los nuevos ciudadanos. O sea, ya ni en la casa formamos los chinos, los niños. Es la escuela la que forma nuevos ciudadanos. El proyecto de educación se ha masificado a nivel mundial y en América Latina. Cada vez los niños van más a la escuela, pero consecuentemente cada vez más somos peores ciudadanos. Entonces, ¿qué ha hecho la escuela? Así de simple es la cosa. Esa es la crisis de la educación hoy. Esa es la crisis del ciudadano hoy. Y con eso entonces quiero trabajar el tema de cultura. Con César fue profesor mío cuando yo estudié ciencias sociales en el siglo pasado, ¿sí? El viejo es él, ¿sí? Y tal vez en segundo semestre. Y el curso precisamente era un curso que se llamaba un curso de cultura política. Así se llamaba el curso. Entonces, ¿por qué hago alusión a esa anécdota? Porque resulta que la política, al igual que el trabajo, al ser inherente al ser humano, se constituye en un producto histórico del ser humano. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Hoy los seres humanos, tanto en el trabajo, trabajan para comer y vivir en su época, pero no están pensando en cómo lograron hoy, por ejemplo, estamos trabajando derechos humanos. Todos ustedes tienen un conjunto de derechos, pero ¿cuánto nos preocupamos por saber cómo logramos esos derechos hoy? Cuando hacemos ese análisis, que seguramente lo veremos cuando veamos derechos de primera, segunda y tercera generación, los derechos que tenemos hoy y bajo los cuales muchos dicen tenemos derechos, pero la mayoría no tenemos conciencia de cómo se consiguieron esos derechos. Es decir, las luchas sociales y los movimientos sociales y la cantidad de muertos que hubo, no ayer, no antier, hace 100 y 200 años, para que nosotros tengamos derechos hoy. ¿Qué quiere decir? Que las luchas sociales, políticas por supuesto, de generaciones, de hace más de 100 años, hoy nosotros las estamos viviendo. Entonces allí el concepto, ojo, de historia, el concepto de historia tiene un peso totalmente cultural, ¿sí? Porque esa idea de cultura no puede existir desde una perspectiva, y hay que decirlo, del materialismo histórico, de donde yo me pego, no puede existir sin la historia. No hay cultura sin historia, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva a nosotros? Volviendo a la democracia y a la cultura democrática. No hay un modelo de democracia. O sea, no hay un modelo que podamos coger en un molde y copiar para los países. Cada sociedad y cada grupo social construye su propio modelo de democracia. Pero efectivamente, la democracia que tenemos hoy, la idea es que no se vaya a estadios inferiores de las relaciones políticas, a estadios de barbarie y de deshumanización. Para eso son los derechos humanos hoy. Y la victoria de los derechos humanos en la democracia es una victoria por una mayor humanización. Entonces, cuando hablamos de ese sujeto histórico y del concepto de cultura, que ahora yo les digo de quién es, arraigado en esa noción del hombre como un ser histórico o del ser humano como un ser histórico, lo que estamos diciendo es que nosotros somos la suma histórica de sociedades y generaciones que nos antecedieron hace muchos años, tal vez décadas, tal vez siglos. Y esas luchas y esas reivindicaciones que vivimos hoy son el acumulado, pero también nos da la responsabilidad de que nosotros somos los responsables de los nuevos derechos y del perfeccionamiento de esa democracia dentro de 10, 50, 100, 200 años. Esa conciencia histórica es la que no tenemos. Antonio Gramsci, tiene un concepto muy bonito de cultura, ligado precisamente al desarrollo del materialismo histórico. Entonces Gramsci dice, ¿qué es la cultura? Simple, es el cuerpo inorgánico de la sociedad. Así dice Gramsci.
¿Qué quiere decir con el cuerpo inorgánico? Pues con ese cuerpo inorgánico está haciendo referencia precisamente a esa condición natural o de la naturaleza humana que les estoy explicando precisamente, ¿sí? Entonces creo que ese tema de cultura política o de cultura democrática, cuando uno lo anexa a esto, pues tenemos que empezar a trabajarlo y como académicos que somos todos nosotros, a desmenuzarlo muy bien, porque cada vez que desmenucemos un solo concepto vamos a ver que se nos va a desgranar la mazorca y nos toca volver a tejerla, ¿sí? Y entonces para eso necesitamos, y hay que decirlo, construir nueva teoría política, porque las teorías que tenemos, ¿sí?, en parte las que estamos usando hoy ya no nos sirven, no nos están respondiendo. Tenemos que construir, ojo, nuevos conceptos, nuevas definiciones para poder explicar y darle un mayor avance a lo que nosotros creemos que es el modelo de democracia en la que debemos vivir y en la cual debemos convivir. Esa partecita quería como ampliarlo un poquito.